Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches. Eh, no sé cómo has sentido el clima por donde tú estás, ya sea en el trabajo o en casa. Estábamos ya con mucho calorcito y en estos días al menos yo he sentido algo de frío. Pero bueno, como dice la palabra, nunca va a faltar lo que dice Deuteronomio, ¿no? Ni el frío ni el calor, no faltará ninguna de las estaciones, pero gracias a Dios, dentro de todo, estamos bien. Yo un poquitín agripada, pero nada grave. Pues mira, ¿ya viste el nombre del banner? Es Débora Sorprendente. Vamos a empezar a ver a Débora. Realmente considero que es una mujer ícono en el Antiguo Testamento. Y un ejemplo, de carácter, de decisión. Débora vive en el tiempo de los jueces. Los jueces están exactamente después de que Josué ha muerto y antes de que empiece la monarquía. Podríamos decir que el último juez fue Samuel. Pero hay algo muy interesante. Más que jueces, en la estricta definición de la palabra, eran más bien, más que administradores de justicia, eran personas que se esforzaban para dirigir al pueblo y mantenerlo a salvo de los pueblos alrededor. El pueblo judío o israelita no es un pueblo sencillo, es un pueblo, yo me atrevería a decir, voluntarioso, que quiere que las cosas se hagan como ellos quieren, cuando ellos quieren, y pienso que tienen alguna vena por ahí latina o mexicana. ¿A qué me refiero? Cualquier parecido con nosotros, mera coincidencia. Los jueces realmente eran verdaderos caudillos militares que todos dejaron o permitieron que Dios actuara en sus vidas para ser instrumentos del Señor, movidos a misericordia por su espíritu a favor de su pueblo. Aunque todos sabemos que el derramamiento del Espíritu fue en el Nuevo Testamento una vez que Jesucristo ascendió, eso no implica que en todo el Antiguo Testamento no estuviera el Espíritu Santo. De hecho, es muy importante que tengamos muy presente que el Espíritu Santo está desde Génesis 1. Acuérdate que cuando dice y el Espíritu de Dios se movía, el Dios es plural y habla perfectamente ahí de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en Antiguo Testamento está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y estos jueces actuaban movidos por el Espíritu, para esta misión o este trabajo, esta encomienda, este llamado tan especial que precisamente muchos era por un tiempo limitado, otros por un tiempo un poquito más largo. Y sabes que no hay como un patrón específico de comportamiento de cada juez. Tampoco por el ministerio, o no se identifican por el llamado en ministerio lo que hicieran, tampoco por su trasfondo. Por ejemplo, hay un juez que es Jefté, que es hijo de una prostituta, ¿sí? Entonces, vemos en todo eso también la gracia, la redención y la misericordia. O sea, Dios llama al que tiene que llamar, Él sabe a quién quiere usar, cuándo y por qué. Y no nos tiene que dar ninguna explicación. Eso que quede muy claro. Ahora, cada juez es muy diferente entre ellos, ¿sí? Además, en algunos es muy breve el tiempo que están. Uno que Samgar, que es antes de Débora. Fugaz, Samgar significa fugaz y ni siquiera se dice el tiempo que estuvo. Fíjate,
en Jueces capítulo 3, el último verso dice, después de él, ¿quién es él? Ahod. Después de Ahod está Samgar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey, y él también salvó a Israel. De hecho, de este en lo particular es la única nota que se tiene, no se tiene ninguna otra referencia. Es nada más para confirmar que es muy diferente de un juez a otro, tanto el tiempo, el trato, cómo Dios los usaba. No hay un modelo, un patrón específico. Y realmente ahí vemos lo infinito de nuestro Creador, de su poder creativo, de su llamamiento a todo tipo de persona. Y normalmente cuando estaba un juez, el pueblo vivía una etapa de paz y de prosperidad, y en ese tiempo se mantenían fieles al Señor. Miren, ya para entrar en el tema, fíjate cómo dice aquí la palabra. Jueces, capítulo 2, versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, o sea, mientras Josué vivió, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, Josué. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y esta es la parte fuerte, triste. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces empieza todo este tiempo donde el pueblo niega a Dios, se va tras los Baales, apostatan de la fe, se vuelven atrás. Y esto nos hace ver qué importante que tú y yo comentemos a los nuestros de las obras de Dios en medio nuestro. Mira, el Salmo 78:4 es la aseveración que hace. Fíjate cómo dice este salmo. Dice así: no les encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Te fijas? Es importante. Te leo desde el 1, nada más quería leer el 4, pero creo que es muy importante. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esta lectura de Salmos, con esta lectura de Jueces, que esa generación que se levantó después que murieron todos los ancianos, que vieron las maravillas de Dios, y que esta nueva generación no había conocido lo que Dios había hecho. Por eso es importante, y concluimos, que nosotros debemos de comentarle a los nuestros las maravillas de Dios. Independientemente de que ellos acepten o no acepten al Señor, lo han conocido o no lo hayan conocido, si lo han conocido y están fuera de sus caminos, es importante que escuchen que nuestro Dios sigue haciendo milagros, maravillas y proezas, ¿ok? Bueno, pues resulta que empiezan a estar los jueces, y antes de Débora hubo más o menos 3 jueces. El primero es Otoniel, que él está a partir del capítulo 3. Ahí está Otoniel. Otoniel significa fuerza de Dios. Y una vez que él viene
y libera al pueblo, el Espíritu de Dios viene sobre él y Dios le ayuda a conducir al pueblo a él. Y dice, fíjate, cuando están los jueces, dice, y reposó la tierra 40 años. Habían batallado varios años, parece que 18 por ahí así. Entra un juez, que era un hombre con un llamado para volver a hacer llamar al pueblo, para volver su corazón a Dios. Vuelven su corazón a Dios y reposa la tierra 40 años. Después de él sigue Ahod, así tal cual, Ahod. Pero terminando Otoniel, vuelven a hacer lo malo, ¿sí? Y sirven a dioses de los moabitas. Claman a Dios cuando ya les está apretando, llegando el agua al cuello. Se levanta Ahod y Ahod sigue al Señor y dice, seguidme. Están en la guerra en el 3:28. Seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y fueron todos los valientes. Así Moab fue subyugado ante Israel. Y fíjate qué bello. Este juez Ahod lleva a que la tierra repose 80 años. Esto está capítulo 3, verso 30. Entonces, con Otoniel 40, con Ahod 30, 80, perdón, 40 con Otoniel, 80 con Ahod. Y aquí en medio, en el verso 31, está Sangar, que nada más aparece que él también salvó a Israel y mató a 600 hombres. Y entonces, dice aquí, capítulo 4, después de la muerte de Ahod, otra vez los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios y nuevamente caen presos en la mano del rey de Canaán. ¿Y sabes qué? Otra vez caen presos por su necedad, claman a Dios, verso 3, claman al Señor y entonces levanta una mujer. Dice, verso 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. O sea, ella es levantada en medio de una sociedad muy patriarcal. Lo cual, mujeres, es lo primero a donde yo quisiera que reflexionáramos. No podemos dejarnos guiar solamente por ciertas influencias a nuestro alrededor. Dios levanta a la persona que está en su corazón, pero la persona que está en su corazón es una persona que le es fiel, que lo ama y que lo sigue. ¿Sí? Los jueces fueron levantados porque el pueblo se había vuelto a la idolatría y clamaban y Dios los libraba y así levantaba a las personas. Ahora, era el juez como tal, era una persona era como una persona intermediaria entre el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Y me llama mucho la atención y nos vamos a centrar ciertas características y rasgos de Débora. Débora, en su primer definición de su nombre, es abeja. Hay ciertos rasgos de las abejas muy interesantes. ¿Cuáles? Lo primero, las abejas tienen esa capacidad de ser orientadas, ¿sí? En tanto, tienen 6 patas y sus alas y tienen esa capacidad con sus antenas, ellas las usan para orientarse y son sistemáticas en su vuelo y en su trabajo. Por otro lado, al ser sistemáticas, claramente se habla pues de que son ordenadas, ¿sí? Entonces, el nombre de Débora, el pueblo israelita les ponía los nombres a los niños con intención. Entonces, los padres de Débora, cuando escogen Débora,
Están viendo una niña, una bebé ordenada, una niña que va a saber estar entre el pueblo, pero sin golpearse con uno y otro, ¿sí? Sin pelear, sistemática en su vuelo, bien sabiendo hacia dónde ir, con un buen sentido de dirección, de orientación, por eso tienen sus antenas. También a través de las antenas se comunican, o sea, Débora tenía esas características para poder mediar entre el pueblo, un sentido de orientación, un sentido de orden, era sistemática, porque fíjate qué interesante, dice el verso 5, y acostumbraba, o sea, solía sentarse bajo una palmera. Si la gente ubicaba dónde se sentaba Débora, ¿qué implica eso? Que Débora siempre se sentaba en ese lugar, era sistemática, ¿sí? Era sistemática. Entonces, en esta intermediación, en conflicto, tenía esa sabiduría de entender quién podría tener razón o no. Punto número 1. Punto número 2. Dice la palabra que era profetisa, mujer de Lapidot. Profetiza. A ver, cuando se habla de profetiza, es hablar con una inspiración divina, ¿sí? O cantar. Implica también que estaba inspirada por Dios. Un dicho que Dios le había dado, le iluminaba, le daba entendimiento de alguien y tenía la inspiración. ¿Para qué? Para mover la voluntad, no mover la voluntad, dar la palabra de orientación y ella moverse a voluntad de Dios. Ahora, eso habla de esta, ¿cómo se dice? De esta interacción entre Dios y Débora, ¿sí? Fíjate algo muy interesante que yo no había visto hasta el día de hoy. El nombre de Débora tiene una raíz Débora que es Dabar. Dabar es la palabra específica de Dios para una persona. El Dabar de Dios implica, fíjate, qué cosa tan interesante implica esta raíz en la vida de Débora. Te lo voy a leer, se me hace demasiado interesante que Débora su raíz es Dabar. Fíjate, te lo menciono en este momento. Esta palabra Dabar es someter, aconsejar, anunciar, componer, conceder, contestar, contar, declarar, decretar, determinar. Entonces, en el nombre de Débora, en el nombre que los padres le pusieron a Débora, estaba ya el llamado de Dios a Débora. ¿Te acuerdas cuando el profeta Jeremías dice, no, pero es como yo un llamado? Y Dios le dice, antes de que nacieras yo te conocí y te di por profeta a las naciones. No digas que eres niño. Bueno, antes de que vengamos a la existencia, Dios nos conoce y nos ha traído con un propósito. El propósito nos trajo a la existencia. En el caso de Débora, aún en su nombre está el llamado. No solo una cuestión de abeja,
No solo una cuestión de tener una buena orientación, de no chocar con los otros. No solo como abeja el tener ese polen para regar y esa dulzura de la miel, pero también en su momento confrontar, porque dabar implica sí aconsejar, sí contestar, pero también declarar y decretar. El llamado de Débora era a guiar a un pueblo de Dios que era muy necio. E igual que a Jeremías, antes de que naciese la conoció y la dio por profeta y juez a su pueblo Israel. Entonces, creo que el analizar este día hoy, este significado de Débora amplía mucho el concepto y el llamado de Débora. ¿Sí? Lo amplía en una forma hermosa, hermosa. ¿Sabes qué? Débora entendió su llamado. Me llama mucho la atención que dice Débora, profetiza, mujer de. Fíjate cómo se cuidaba a Débora como una mujer que rompió la norma de solo patriarcas o solo hombres jueces, pero la tenía Dios a cubierto también, no solamente de él, sino a cubierto de la figura de su esposo. Eso es protección de Dios para que los hombres de alrededor no la rechazaran, aceptaran su labor y vinieran a someterse. O sea, los hombres iban a descubrir en dónde estaba la unción para que el pueblo fuera liberado. ¿Cómo ves? Hay un llamado y una unción que tú tienes. Y los hombres lo pueden descubrir. Pero siempre es Dios, mujer de Lapidot y Débora. Protección. No es, por favor, no lo interpretes como denigrante, como a mí no me dan el valor. No, es tanto el valor que tengo que estoy a cubierto debajo de él. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga. Débora, sorprendente, nos seguirá sorprendiendo.